le ponemos un punto y vamos a nuestra entrevista próxima porque está en línea Leandro Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones. Perfecto, Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, Nicolás, primero parte, digamos, obviamente de la lectura que tengan ustedes con respecto a, bueno, lo que se conoció ayer a la noche, muy tarde, el tema de este nuevo comunicado de los acreedores, ahora no solamente diciendo que ellos tienen más del 30% de la deuda, sino que sumando otras voluntades que no identificaron en el comunicado, dicen tener básicamente el poder de bloquear esta operación, ¿no? El 51% de los bonos Macri, el 60% de los bonos 2005-2010. Hay dos lecturas ahí. Una es, bueno, listo, ahora tenés que arreglar con este grupo y tenés el canje gran parte asegurado con un nivel de aceptación muy alto. Y los que te dicen, ojo, porque ahora todo depende del pragmatismo que tenga el gobierno y si finalmente se desdice otra vez y mejora obviamente una oferta que según ellos la del 6 de julio era la última y la que era inamovible. Comentanos un poquito qué lectura están haciendo ustedes de esta última información. Mira, yo creo que la información quizás al principio se puede leer así bien rápido, negativa por la incertidumbre que genera y teniendo en cuenta que el gobierno argentino en ese sentido es como una caja de Pandora y uno nunca sabe hacia dónde va a salir. Ahora, si lo analizamos racionalmente, a mi criterio, que ya de un lado te esté mostrando que bajo ciertas condiciones tenés incluso por encima del 50% de aceptación, habla de que te falta muy poquito para llegar a un canje histórico, te diría, porque con la aceptación de todos esos grandes fondos, si el resto se le suma, podés llegar a tener un canje con una aceptación altísima. Con lo cual, me parecería, o la lectura es, a nuestro criterio, sería como una tontería no acercar esas posiciones, dado el contexto que realmente Argentina lo necesita y que ya sabemos que muy cerquita, no es que falta tanto, tenemos una aceptación inmensa de grandes participantes del mercado. Claro, acá es como que lo que se juega es, o tenés no sé si el 100%, pero más del 90% de aceptación, o te quedás con un canje que no se puede ejecutar, pues tendrías el 30% o menos, y mismo por las condiciones del gobierno, que se tienen que dar 60 y pico por ciento de aceptación, más, o el 50% de cada bono, los Macri, o sea, de acá está jugando un canje súper exitoso en los extremos, ¿no? O que se caiga directamente el canje si es que no terminar de saldar esa diferencia, que es mínima, son $3 o lo que sea. Todo el mundo cree que partiendo de la diferencia acá se firma y se termina este tema. Correcto. Que no haya canje, la realidad es que no es deal, no es negocio para ninguna de las dos partes, pero bueno, sin dudas el que está en una posición más compleja es el gobierno y están demasiado cerca y realmente la diferencia no haría sentido desde lo económico a rechazar esa oferta, digamos. Me parece que si la cuestión termina saliendo mal y no termina habiendo un acuerdo, va a ser más por una cuestión política, pero yo sinceramente no creo que Argentina y que el gobierno esté dispuesto a sufrir las consecuencias que eso va a traer por esta diferencia tan minúscula. Claro. Nicolás, ayer viendo un informe de ustedes muy interesante donde hablan de cómo viene una de las vedettes, digamos, del mercado financiero, que son los bonos atados a la inflación, al ser, ¿no? Están teniendo ganancias realmente muy importantes, 80% creo, no equivocarme, desde abril hasta ahora. Realmente hay un boom en términos de cómo viene ese mercado. ¿Cuál es un poco la apuesta? Comentarnos un poquito cómo están viendo la película en esta clase de activos en peso, ¿no? Siempre uno habla del canje de deuda de generación en Nueva York, que estamos ahora todo el tiempo hablando, pero también hoy hay atractivo o hay alternativas con niveles de riesgo, obviamente, en lo que son los bonos locales y en pesos, y en este caso que te ajusta por la inflación. Sí, mira, realmente, a ver, nobleza obliga, la realidad es que la curva de pesos
es algo que supieron manejar bastante bien y acomodarlo, un poco porque hubo gran cantidad de dinero que de alguna manera quedó como atrapada, ¿no? De tenencias también de grandes fondos de afuera en deuda de moneda local, y que tuvieron que ir reinvirtiendo porque no había salida. Todo eso hace que haya una demanda importante por la curva de pesos, y dadas las expectativas de inflación y demás, los bonos de SER fueron los preferidos a la hora de armar posiciones, pero la realidad es que en general, más allá de los de SER, todas las curvas de pesos tuvieron un importante rally. O sea, los de SER fueron la vedette, pero los tasa fija, los Badlar, todo el espacio, todo el universo de bonos en pesos realmente tuvo un rally, y lo que sí se puede ver es que en los últimos 3 meses, sí, más o menos, o 2 meses, el carry trade funcionó porque el contado con liqui estuvo en 125, ahora está en 116, volvió a 120 en un momento, digamos, pero el dólar se estuvo moviendo por ahí y los bonos tuvieron una suba muy importante. Claro, y ahí la apuesta a los bonos SER tiene que ver, digamos, por la mega emisión, por la emisión monetaria que está haciendo el gobierno, porque se tiene que financiar con un déficit fiscal, porque obviamente el gobierno tiene financiamiento juvenil, así que el déficit lo va paliando con la emisión, tiene que ver con el rebrote inflacionario que todos económicos están viendo hacia adelante. ¿Qué es lo que está motorizando, lo que puede seguir motorizando hacia adelante, digamos, este tipo de alternativas? Sí, sin dudas, la preferencia por los bonos de SER por sobre otros tiene que ver con esta emisión monstruosa y la inflación reflotando y expectativas de inflación bastante altas hacia adelante, y eso hace que uno, de alguna manera, a pesar de estar en pesos, se pueda sentir relativamente cubierto, digamos, ¿no? Porque realmente un bono atado al SER o a la inflación es algo muy protectivo, casi que no te haría necesitar de un bono en dólares, siempre y cuando la inflación sea bien medida y bien comunicada, ¿no? Ahí está la clave de todo esto, que en épocas anteriores no sucedió, y bueno, es como el asterisco que tienen los bonos en SER hoy. Claro. Nicolás, y volviendo un poquito al tema, bueno, del canje, que es lo que está más ahora, hay algunas teorías, algunas posiciones en las que te dicen, bueno, Argentina realmente, en términos para el inversor, ¿no? Si Argentina cierra esto exitosamente, un canje con una adhesión bastante importante, el upside que tienen tanto los bonos como las acciones argentinas, me imagino que las acciones tienen también realmente incorporados todavía en los precios que no hay acuerdo y realmente han sido muy castigadas, podrían tener una importante suba post arreglo de la deuda. Y otros te dicen, y la verdad que sí, pero la economía argentina igual está bastante maltrecha, hay muchas cosas, no hay ni siquiera un plan económico, está la cuestión fiscal, hay muchos temas todavía que van a seguir golpeando para que los inversores locales o más que nada del exterior vuelvan a ver atractivos, más allá de que los rendimientos obviamente que pueda presentar Argentina van a ser interesantes. ¿Cómo estás viendo eso en el escenario de que haya un deal finalmente, que es lo que todos estamos pensando, el upside que pueden tener estos activos argentinos para el que se quiere empezar a posicionar ahora, ¿no? Obviamente. Sí, mira, yo elijo ser un poco más cauteloso en cuanto a ese tema. Me parece que ya tuvieron un upside bastante importante. Con esto no quiero decir que todavía no les quede algo de recorrido, pero no soy de esos que dice, si hay deal, comprá ya todo porque vas a tener una suba monstruosa. Elijo ser más cauteloso. Me parece que la película de Argentina para adelante, si bien no cerrando el canje digamos, es una película bastante oscura, digamos, cerrando el canje sigue siendo complicada y hay un montón de cuestiones por sortear en un mundo que no es que está en todo en super máximos históricos y están todos bárbaros, entonces bueno, vamos a tratar de conseguir algo en alguna parte del mundo. Realmente creo que si uno empieza a analizar detalladamente, hay algunas oportunidades en el resto del mundo
con créditos un poco más sólidos analizar. Entonces, no me parece tampoco que Argentina cierre el canje y acá vaya a llegar un aluvión de dinero, digamos, dispuesto a invertirse y que tengamos un mega rally. Yo soy más cauteloso en ese sentido. Claro, sería igual una picardía, digamos, ¿no? Aprovechar el contexto donde tenés tasas bajas en el mundo, donde ves países comparables que salen a emitir deuda a sus tasas mínimas históricas. Hay mucho apetito porque hay mucha liquidez, obviamente, por buenas historias o historias que tengan rendimientos interesantes. Argentina, digamos, si hace las cosas medianamente bien, por lo menos se puede meter en el grupo de esas inversiones a las cuales algunos miran para obtener rentas que hoy por hoy en el mercado no conseguís, ¿no? Porque si bien tenés obviamente algunas cosas, el apetito por la liquidez que hay, por rendimientos, sigue siendo interesante. Definitivamente sí. Lo que también creo es que no va a ser algo automático por cerrar el canje y ya. Una vez que se cierre el canje, se acomodarán un poco los precios hacia donde tienen que ir. Va a haber mucha gente queriendo salir también, que ingresó en precios de 25 o 30 dólares en los bonos, que ya hizo su negocio. Entonces, me parece que se va a acomodar la curva y después se le va a exigir a Argentina que muestre un poco de lo que va a plantear para ver cómo sigue adelante y cómo desarrolla todo. Y una vez mostradas esas cartas, me parece que ahí sí puede llegar a venir una segunda oleada de inversiones en busca de esas tasas, que por ahí en el mundo no va a haber tanto, pero bueno, Argentina tiene que mostrar una linda o una agradable película para eso. Exactamente. Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal de Inversiones, gracias por darnos un fuerte abrazo. Un placer, que tengan buen día.